Aquí estamos como todos los martes. Amigo, con el temazo, con el chismazo. Así es, el doctor Arturo Trejo nos acompaña esta mañana. Doctor, excelente mañana. Buenos días Juárez. Buenos días. Sí, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Amigo, los he escuchado en los temas, ¿son los jueves? ¿Los días jueves? Jueves, sí, sí. sí, me encantan los temas que se hacen del dicho al hecho. Ah, por supuesto. Un los saludo a invitamos. toda la comunidad del dicho al hecho que también nos ve. Sí, claro. Los Oye. jueves a las 6 de la tarde. Ándale, lo que te iba a comentar. ¿Pero dónde lo sintonizamos, Mari? Pues en 1300 AM o nos pueden sintonizar a través de Facebook, Radio Mexicana o El Malilla, ahí estamos transmitiendo. Claro, ahí nos extendemos durante una hora completita para desarrollar pues con un poquito más de detalles los temas, ¿no? Ok. Así es. Bueno, pero ahorita sí es un tema y pues, señor Trejo, a ver, coméntenos, porque usted siempre tiene temas muy interesantes. Es algo muy interesante lo que es la batalla del Carrizal. Sí, cómo no. El Carrizal está aquí pues a 140 kilómetros de Ciudad Juárez. De Villahumada son 15 kilómetros hacia el oriente, al poniente, perdón. Y fue una batalla que se le llama la del México desconocido, porque fue una batalla tan importante que permitió que de alguna manera México demostrara que no iba a permitir que se le invadiera un ejército con cualquier pretexto. Y el pretexto fue que en marzo del 1916, en Villa, que la historia dice y los documentos dice que él no incursionó hasta Columbus, sino que su gente la mandó a que hicieran un desorden allá en Columbus, Nuevo México, para lavar una afrenta, porque el origen de esa molestia de Villa era que le habían vendido armas, pero que no servían, que no estaban en buenas condiciones y que no era lo que él había querido comprar a Estados Unidos. Entonces esa fue una de los motivos por los cuales él pasó su gente a que fueran a hacer pues un desorden. Sí, Columbus es una de las conocida como una de las batallas más, de las invasiones más sangrientas o destructivas, ¿no? Que se llevaron a cabo. Sí, sin sentido, porque era un mal negocio de armas y eso fue el motivo por el cual quiso de alguna manera demostrar que podía meterse allá en Estados Unidos y hacer un problema. Hacer un despapalle. Entonces, Viva Villa. Villa Viva Villa. se regresó, se quedó ahí, se vino. Ahí tenemos al capitán Charles Boyd. Él fue, esa es la vista que se ve de el Carrizal hacia el norte. Esos son los soldados que participaron, que quedaron presos. Esa es parte de Columbus, en el cual se ve toda la destrucción, son fotos de allá. Ese es el ejército. Estamos hablando de 1916. 16. Ese es el museo actual de El Carrizal, de Félix. Ese es el general Félix Uresti Gómez, ¿sí? Y ahí vemos un mapa en donde queda el Carrizal. Ahí tenemos donde está Villa con el general Pershing antes de este problema, en el cual precisamente pues no salió bien el negocio y fue al desquite, ¿verdad? De alguna manera, por llamarlo. Y ahí está donde piden información y dan una recompensa. Y todos los que están abajo son los que fueron precisamente a Columbus, pero en los anales de la historia de Columbus no aparece la referencia de que Villa andaba precisamente ahí en el pueblo, que él se había quedado en Palomas, en Rodríguez, ahí en Palomas, Chihuahua. En estas tierras, ¿no? O sea, Sí, de este lado del lado México, mexicano, del sí. lado mexicano. Exactamente. Porque Palomas y Columbus colindan, ¿no? Son frontera más o menos. No colindan porque está como a unas 10 millas de la límite del límite fronterizo. Sí, está Columbus, pero está un caserío ahí precisamente colindando. Entonces, aquí lo importante de esto es que mandó a Estados Unidos 10,000 soldados. ¿Qué? ¿10,000? 10,000. En aquella época Era una cantidad enorme. Sí. Mandaron aviones, mandaron camiones de guerra, como los pudimos ver ahí ahorita en las imágenes. Mandaron Dice que caballería. está enojado Pancho Villa. Oiga, ¿y cuál fue la respuesta de Estados Unidos ante esa invasión? Precisamente mandar la expedición punitiva, que se llamó.
O sea, vayan y búsquenlo y tráiganlo y mátenlo. Claro. Entonces, el asunto es que no lo pudieron encontrar. Y ya tenían, y se fueron, en la incursión se fue hasta Parral, Oh. Cuauhtémoc, Matachic, todos esos lugares lo anduvieron buscando 10,000 soldados estadounidenses y no los encontraron. Entonces el general Pershing, que era el líder de esa expedición punitiva, le pide al capitán Boyd, que ahí vimos ahorita su imagen, de Columbus en Casas Grandes, de Dublán, de la colonia Dublán, se vaya con un número de soldados, cerca de 150, se vayan a Villa Ahumada. Y en Villa Ahumada decían ellos que se les había ido un desertor. Antes de llegar al Carrizal hay una hacienda que se llama Santo Domingo. Hay unos ojos de agua y ahí se quedaron a dormir. Y en esa noche, precisamente, un soldado se va, un soldado negro, se va y deserta. Y según esto, eso lo ponen como un pretexto para continuar. Y en el Carrizal ahí los para precisamente el general Félix Uresti Gómez. Sí, casi siempre decimos Félix U. Gómez, es Uresti. Y lo paran, le dicen que no puede seguir, porque ya tenía la instrucción de Venustiano Carranza de que ya no dejaran avanzar más a los soldados. A los norteamericanos. Entonces fue una amenaza, fue una provocación la que hicieron, pensando que los soldados iban a hacer a un lado y los iban a dejar pasar. Y no, se les enfrentaron. Y de los primeros que murieron fueron el general Félix U. Gómez y el capitán Charles Boyd por cada uno de los bandos. Sí. Y venían soldados norteamericanos de color, porque venían de una guerra en Filipinas. Y a raíz de esta guerra del Carrizal, de esta batalla del Carrizal que fue tan importante, interviene al año siguiente, porque las tropas, estas 10,000 tropas duraron un año en México. No se querían salir. Por no se ese querían solo, salir. bueno, se subestima lo de Columbus, pero por ese acontecimiento. Fue un pretexto. Básicamente era Pues un sí, pretexto. exactamente. Claro. Entonces interviene Alemania y Alemania le manda a través del ministro de Relaciones Exteriores, Zimmermann, Arthur Zimmermann, le manda un telegrama a Venustiano Carranza a través de su embajador, pero los inteligencia británica lo captura y se da cuenta de ese telegrama y lo conoce el presidente Wilson de Estados Unidos. Y lo que le pedía a Alemania, a Venustiano Carranza, a México, era que iniciara el pleito con Estados Unidos por ese motivo, de la batalla del Carrizal. Y que si se lograba, que si se entraba en esa pelea, que México invitara a Japón para que entrara en esa guerra contra Estados Unidos. Y que si se lograba hacer esto, Alemania mandaba todos los submarinos y todas las fuerzas y los capacitaba y les daba pertrechos para que se sostuviera la guerra contra Estados Unidos, y que México obtenía con esto la posibilidad de recuperar Texas, Nuevo México y Arizona. Y posteriormente, si las cosas iban mejor, inclusive California. O sea, los territorios que había perdido México cuando Sí, claro. Santana. Sí, o sea, por el lado mexicano estaría Japón y Alemania. Sí. Por el lado estadounidense estaría, Estados Unidos y, No más, no más. y Gran Bretaña, ¿no? No, nada más Estados Unidos. Es que Estados Unidos todavía no entraba en la Primera Guerra Mundial. A raíz de eso empezó el pleito con Alemania de Estados Unidos precisamente. Pues sí. Y eso fue. Entonces la importancia que tuvo y que tiene esta batalla del Carrizal se ha desestimado por mucho tiempo. Claro. Entonces es tan importante como la batalla de Puebla. Sin embargo, pues es la más publicitada y la más reconocida. Por eso se dice que esta es de las batallas del México desconocido. O sea, no se le da la importancia y no se le hacía una ceremonia
de acuerdo a la importancia histórica. Así es. Y es muy poco lo que se habla de esta batalla. Se ha subestimado de alguna Bueno, manera. ¿y cómo fue que las tropas estadounidenses salieron de México? ¿A raíz de ese telegrama dijeron, no, ahí nos vemos, o México peleó para sacarlo? Fue a raíz de un acuerdo diplomático que se tuvo con Estados Unidos, con el presidente Wilson, de que no pasara más de la escaramuza que se había dado, que decían ellos, en el Carrizal. Y les regresaron los soldados que habían capturado, los pertrechos, las municiones, les regresaron a Estados Unidos todo lo que habían capturado ahí en esa batalla, porque salieron corriendo, los norteamericanos salieron huyendo y de esa batalla y dejaron todo tirado. Entonces, ya una vez que los regresaron, porque se los llevaron a la ciudad de Chihuahua y luego los regresaron en tren aquí a Ciudad Juárez, precisamente para entregarlos, y hay las listas oficiales de los soldados norteamericanos y los recibieron en El Paso, Texas, como héroes a esos soldados. Sí, entonces era un sentimiento de impotencia porque no habían podido agarrar a Villa, y fue caminando eso durante un año aproximadamente, que fue lo que tardaron en salirse las tropas estadounidenses de México de una manera pacífica, porque vieron que con el telegrama que le mandó Zimmerman a Venustiano Carranza, dijeron, pues ya se está haciendo el problema en otros países y se va a hacer más grande, mejor nos salimos. Y fue la manera en que, de una manera diplomática, se retiraron del país. Oiga, Trejo, ahorita usted comenta, bueno, me surge la pregunta, que, bueno, obviamente Alemania estaba, digamos, alebrestando a México, pues, para ataque, ¿no? Sí. Y únanse a Japón y etcétera. Y dice que, o sea, ahí marca como es un parteaguas, entonces, para que Estados Unidos, pues, vaya contra Alemania. Pero antes de eso, ellos ya tenían como que sus disgustos, ¿o Sí. fue de gran importancia para que ahora sí fueran como enemigos? Uno de los motivos de las guerras mundiales fue precisamente el material de la baquelita, que era un material estratégico que hasta la fecha se usa para cuestiones electrónicas. Y no había acuerdos, no había desde entonces, y Estados Unidos todavía no intervenía en la Primera Guerra Mundial hasta 1917. O sea, posterior a esto. Posterior a esto, fue como el motivo para declarar la guerra e intervenir con los aliados en contra de Alemania. Claro. Wow. Ah, Oiga, sí. Doc, Aquí me última agarro. pregunta ya para irnos, porque el tiempo es bien corto. ¿Cómo ven la actualidad a la fuerza militar mexicana? ¿Capaz? ¿No capaz? Es capaz, es una fuerza de paz, no es una fuerza de guerra. Entonces, está capacitado, tiene sus universidades, tiene sus capacidades, pero eso es lo que a veces las personas no entendemos. Yo trabajé en un hospital militar y las fuerzas son de paz o son para la guerra. Nosotros vemos en Estados Unidos son para la guerra y invariablemente van a la guerra. Pero aquí no, aquí ayudan en los desastres, ayudan en las Sí, emergencias, ayudan en todo. Entonces es una fuerza de paz, bien capacitada. Muy bien, doctor.